Vamos. Sí, en este. Entonces, yo le puedo decir aproxime esta decimal hasta las centésimas o hasta las milésimas o hasta las 10 milésimas y así. Pero este tema vamos a ir perfeccionando más adelante. Y el redondeo es aquel que usted sube al inmediato superior siempre y cuando su cifra sea mayor a 5 al anterior número. Como les dije al inicio, he podido chequear su texto y hace referencia a cosas que ya hemos aprendido. Entre ellos, la potenciación. Mm, ay. Entre ellos, la potenciación. Que por ejemplo aquí podría decir 5 al cubo, que no es más o menos que el exponente nos indica cuántas veces la base vamos a multiplicar. Si se acuerdan que el 5 es la base y el 3 es el exponente. Entonces el exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar la base. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar la base para obtener ese resultado? En este caso, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125, ¿verdad? Otro ejemplo sería, por decirle, 3 a la cuarta. Es la multiplicación de la base. El exponente es las veces que vamos a multiplicar la base. 3 por 3, 9, 17, y 27 por 3, 81, ¿cierto? Entonces, eso es en base a la potenciación. Pero había ciertas eh, cláusulas, ciertas propiedades que se siguen en la potenciación o ciertas leyes en las matemáticas que se habla de la potenciación. Como por ejemplo, cualquier número elevado a la una potencia va a ser igual al mismo número. Repito, cualquier número elevado a la una potencia va a ser igual al mismo número. Es como una regla, es como una ley. Elevado a 1 es el mismo número, es la, es igual al mismo número. Otra ley o otra regla es que si tenemos un número elevado al número o al exponente cero, el valor va a ser igual a 1. Si tengo cualquier número elevado a la cero, la respuesta va a ser igual a 1. Repito, en potenciación. Tenemos una base y un exponente. El exponente indica cuántas veces la base debemos multiplicar y entre ellas hay dos leyes que debemos saber. Si el exponente es igual a 1, la base va a ser la misma. El resultado va a ser el mismo valor de la base. Como por ejemplo, 5 elevado a la 1 es igual a 5 y 9 elevado a la 1 es igual a 9. Otra regla dice que cualquier número
cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Siempre y cuando el número sea diferente de 0. Siempre y cuando el número, o sea, la base sea diferente de 0. Porque si ponemos 0 elevado al 0, hasta el día de hoy no está definido cuánto es. El día de hoy no se define si eso puede tener un valor o si eso simplemente es 0. Porque sería un error decirles que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque el 0 elevado al 0 todavía hasta la actualidad no está definido. O sea, no hay una respuesta a eso. Pero sí, cualquier número elevado al 0 va a ser igual el mismo, va a ser igual a 1. Cualquier número elevado al 0 va a ser igual a 1, excepto de 0. Si es 0 elevado al 0, esa cantidad todavía no está definida. Otra de las reglas de la potenciación es cuando nos encontramos con un con un exponente negativo. ¿A qué me refiero con un exponente negativo? Y yo tengo así, 5 elevado a la menos 2. 5 elevado a la menos 2. Para este tipo de ejercicios también hay este tipo de reglas. Para eliminar en sí el signo, para eliminar el signo negativo, dígame Gladys, ¿ya vale su micrófono o todavía no? No. A ver, escríbame al chat, dice. Que le espero un ratito. Hagamos un pausa ya, entonces. Esmeralda, ¿tienes algún inconveniente si paramos un ratito la clase? Estábamos en la potenciación y vamos a encontrar más adelante casos donde el exponente va a tener o va a ser negativo. Para resolver problemas así, usted tiene que eliminar o deshacerse de ese número negativo que está en el exponente. Y hay una ley, o decir, hay un truco que para transformar ese exponente en algo positivo, se transforma en una fracción. Por ejemplo, en este caso sería, ay, denme un ratito, es que tengo abiertos algunos. Ah, a ver, se transforma en una fracción. En este caso quedaría 1 sobre 1/5 elevado al cuadrado. Entonces, ya transformamos o le quitamos esa fracción, perdón, esa exponente negativo, ya le transformamos en positivo, porque no podíamos en sí resolverlo. O sí podríamos resolverlo, pero este truquito, esta ley, hace que quitemos el número negativo a través de esto y convertirla en una fracción para
quitar ese número negativo de eso. Entonces, ¿cómo resolvemos esta partecita de acá abajo? Decíamos que eh, el exponente es es la, es el número de veces que vamos a multiplicar la base. Entonces, en este caso, como para resolver esto, quedaría así, ¿cierto? Estoy expresando la potenciación. Hasta ahí o confundí. A ver, va de nuevo. Para exponentes, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en la potenciación el exponente indica el número de veces que va a estar multiplicada la base. Número de veces que va a estar multiplicada la base. Eso es lo que indica el exponente. En este caso, 5 tercios se multiplica 3 veces 5 porque es la base y me dice que 3 veces multiplique la base. En cambio, el de abajo me dice 3 elevado a la cuarta, que multiplique 4 veces el 3. Cuando nos encontremos, les había dicho que hay ciertos trucos en la potenciación para resolver los ejercicios. Una de ellas dice que cualquier número elevado al 1, elevado a la potencia 1, va a ser el mismo número. En este caso, 5 elevado a la 1 es igual a 5 y 9 elevado a la 1 es 9. Otro de los trucos dice que cualquier número, cualquier número elevado a la 0, elevado al 0, va a ser igual a 1. Es como una regla, es como una ley. Te dicen, por ejemplo, si se encuentran con un ejercicio que diga 5 a la 0, usted no se va a quedar estancada ahí porque la ley dice que cualquier número elevado al 0 va a ser igual a 1. También existe la posibilidad de que nos encontremos con exponentes negativos, como en este caso tenemos al 5 elevado al menos 2, al 5 elevado a la menos 2. Para quitar, es decir, para hacer esa potencia positiva, la transformamos en fracción y ponemos 1/5 al cuadrado. Es como decir que el número negativo pasa al otro lado del igual, transformándose en fracción y quedaría 1/5 al cuadrado. Acá, lo que estoy haciendo acá es solo transformar o separar, o más bien dicho, como resolver la potenciación. Pero si quisiéramos poner directamente, sería 1/25. Ahora, entonces decimos que 5 a la menos 2 es igual o decir a lo mismo que 1/25. Vamos con otro ejemplo de estos. Cuando tengamos una potencia negativa. Vamos con otro ejemplo. Si yo les pongo 9 elevado a la menos 4, ¿cómo transformaría esto? Quedaría 1 sobre 9 elevado a la cuarta. Y ya no tenemos un número negativo. ¿Y cuánto es 1/9 elevado a la cuarta? Da 1/4 veces el 9. ¿Cuánto es? 9 por 9.
81. 81 por 9. Pero aquí está la calculadora. 6.561. ¿Le salió igual también? 561. Y esa es una manera de resolver cuando tenemos un exponente negativo. Lo transformamos a fracción. 1 sobre el mismo número, pero ya sin el número sin el número o el exponente negativo. Ahora hay ciertas propiedades acerca de la potenciación. Les voy a copiar, les voy a pegar una imagen porque me estoy tardando mucho en copiar los ejercicios. Ya. Estas son las propiedades de la multiplicación. En este cuadrito, el número va a estar representado con la letra A. El número va a estar representado con la letra A y el exponente, como ya lo hemos visto, con exponentes, ¿verdad? En el primer caso, multiplicación, a ver, déjenme indicarles con el lápiz. En el primer caso, tenemos dos bases iguales, porque tenemos A y tenemos A, una elevada a la quinta multiplicado por una elevado a la 2. Cuando tenemos una multiplicación con la misma base, los exponentes, es decir, el 5 y el 2, van a sumar, van a sumar. Cuando tenemos una multiplicación con exponentes con la misma base, van a sumar. En este caso dice, para multiplicar potencias de la misma base real y exponentes con números naturales, se deja la base y se suman los exponentes. Eso en cuanto cuando queremos multiplicar potencias de la misma base. Vamos ahora, vamos poniendo un ejemplo. Ay, ¿cómo se llama? Entonces, el ejemplo dice que tenemos misma base. ¿Esto no vimos con ustedes o sí vimos, Gladys? Se suman los exponentes. Tenemos misma base, tenemos una multiplicación por la misma base con diferentes exponentes. ¿Qué dice la regla? ¿A qué nos referimos con que tenemos misma base? ¿Cuál es la base? El 5, ¿verdad? Es la base. Y el 2, el 3 son los exponentes. Entonces la ley dice que cuando se multiplican potencias de la misma base, se pone la base y se suman los exponentes. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Se pone la misma base y se suman los exponentes. En este caso sería la base 5
los exponentes 2 más 3 y el resultado sería 5 elevado a la quinta. Ese dice la primera ley. Vamos ahora, volvamos acá a la segunda. División, división de potencias de la misma base. Ahora una división con la potencia de la misma base. ¿Qué quiere decir? Para dividir dos potencias de la misma base, siendo números naturales, se deja la misma base y se restan los exponentes. Se deja la misma base y se restan los exponentes. Vamos con un ejemplo. Tengo 4, la misma base, ¿no? Tengo 4 elevado a la quinta. ¿Qué estamos diciendo en una división? En una división de exponentes con la misma base, se pone la misma base y se resta los exponentes. Pues, en una división de exponentes con la misma base, se pone la misma base y se restan los exponentes. Esmeralda, ¿sí me está siguiendo? Eh, multi, multiplicación de misma base. División de misma base. Entonces, cuando tengamos ejercicios de potenciación y encontremos una multiplicación de la misma base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Si encontramos un ejercicio con división de exponentes, se pone la misma base y se restan los exponentes. Vamos a ver qué nos dice la siguiente. Potencia de un producto. Potencia de un producto. Para elevar un producto de números reales a una potencia con un exponente natural, se eleva cada uno de los factores de dicha potencia. Ejemplo, vamos acá. ¿Qué nos dice acá? Que primero tenemos un producto. ¿Qué es un producto? Una multiplicación. Aquí está. Multipliquemos 2 por 3, pero dice que esa multiplicación está elevado a una potencia. Nos dice que esta multiplicación está elevado a una potencia. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo resolvemos esto? La regla dice que separamos, les dividimos, les sacamos del paréntesis y los dos exponentes, los dos bases van a ir elevado al mismo exponente. Esta es la tercera regla. Son reglas, en sí son reglas. Son reglas que se introducen en la matemática y en este caso en el tema de potenciación. Entonces,
Al momento en que tengamos un producto, o sea, una multiplicación, y esta multiplicación tenga un exponente, es decir, que esté elevado a cierta potencia, se sacan los exponentes y se elevan al mismo valor o la misma cantidad. En este caso tenemos 2 por 3 elevado al cubo es igual a decir que 2 al cubo por 3 al cubo. Y luego eh, resolvemos esto ya de forma en que nosotros no sabemos, ¿no es cierto? 2 por 2 4 por 2 8 y 3 por 3 9 por 3 27. Entonces, el producto de estas dos va a ser el resultado de 216, ¿verdad? Más o menos es así. Son reglas para poder resolverlas y aplicarlas en ejercicios de potenciación. Vamos con el último. El último dice potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra potencia, se deja la misma base y se suman los exponentes. Cuando tenemos potencia sobre potencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí tengo un 2 al cuadrado. Tengo un 2 al cuadrado. Sabemos que 2 al cuadrado es igual a 4, ¿verdad? Pero este 2 al cuadrado está elevado al cubo. Es decir, que aparte de que ya tenemos a la potencia de 2, ese resultado está elevado otra vez al cubo. Se llama potencia de una potencia. Potencia de una potencia. ¿Qué dice la ley? Que para elevar una potencia a otra potencia, se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. ¿Cuánto es 2 por 3? Esmeralda, ¿sí me está siguiendo? El día de hoy he estado muy calladita. O tú también estás dañada en el micrófono. Ninguna de las dos podemos comunicar. ¿Cuánto es 2 elevado a la sexta? Yo teniendo mi supercalculadora aquí. Bueno, ahorita ya no, se la calles. Esto quiere decir a que voy a multiplicar 6 veces 2, ¿no? 5, 6, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 64. Entonces hemos visto 4 leyes o 4, no diría mañas, 4 leyes o 4 artificios para resolver potenciaciones. La primera, la multiplicación la multiplicación de potencias de la misma base. Potencia de una potencia. La segunda, división de potencias de la misma base. Se pone la misma base, se restan los exponentes. En la multiplicación, se pone la misma base y se suman los exponentes. Tenemos también la potenciación de un producto. Cuando digo producto, es una multiplicación.
En este caso, los dos números que están multiplicando se elevan a la misma potencia que indica el exponente. Y por último tenemos a potencia sobre una potencia. Se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. ¿De acuerdo? Hemos visto 4 leyes. Este cuadrito está en su texto. Este cuadrito está en su texto en la página 21. Este cuadrito está en su texto en la página 21. Son leyes, son artificios para resolver más rápido una potencia. Resolver de forma más efectiva o aplicando en ejercicios una potencia. Hemos aprendido 4. Multiplicación de misma base, división de misma base, producto de un producto, potencia de un producto y potencia de una potencia. En la primera se pone la misma base y se suman los exponentes. En la segunda, que es la división, se pone la misma base y se restan los exponentes. En la tercera, como es una multiplicación, los dos multiplicandos van a tener el mismo exponente. Y en una potencia de una potencia se pone la misma base y se multiplican las potencias. ¿De acuerdo? Van a haber ejercicios así. Va a haber ejercicios así donde usted aplique esta técnica de división, de división, de multiplicación, de productos y de potencia de una potencia. Ahora, también puede ser así. Me vuelvo a ubicar en la multiplicación. Pueden haber 3, no solo 2. Puedo decir, aquí le elevo a la cuarta, ¿ya? Entonces aquí ya cambia. Con tal que tengan la misma base, con tal que tengan la misma base, usted puede hacer este producto. Ponemos la misma base y se suman los exponentes. Tengo 3 bases iguales con diferentes exponentes. ¿De acuerdo, chicas? Nos volvemos a conectar en 5 minutitos, ¿sí? Hasta aquí todo bien, Gladys Esmeralda. Ya. Nos volvemos a conectar, ¿ya?